ciclo 2023, esta noche con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo va eso? Muy bien. Y luego con Gustavo. Hoy, luego de varios programas, está el staff regular del grupo. ¿Cómo anda el copo? ¿No? Bueno, el staff regular del grupo, y vamos a aprovechar esta soledad que tenemos profunda para hacer, no sé si un balance, porque es una palabra media contable, pero sí una sedimentación de todas estas cosas que hemos compartido con nuestras invitadas, como para que esa sedimentación consolide ciertas ideas básicas que fuimos desarrollando a partir de este intercambio, porque justamente uno de los motivos ejes por los cuales invitamos a gente que no forma parte del grupo regular y mucho más de gente afín a Krishnamurti, es tratar de enriquecernos y siempre abrirnos nuevos interrogantes y preguntarnos básicamente si no hay cierto anquilosamiento en nuestras ideas y, como se dice hoy, en esa zona de confort perdemos capacidad de investigación, ¿no? Y creo que todos los días tenemos que preguntarnos eso. Esto que hoy vemos de esta manera es algo inmutable, lo podemos modificar. Quizás nos hemos equivocado en algún planteo y algo mucho más osado para los Krishnamurtis. Quizás podemos discrepar con Krishnamurti. O Krishnamurti, si estaría hoy vivo luego de 40 años, tendría una visión quizás distinta de algunas cosas a partir de la propia dinámica de la existencia. Me parece que es un tema interesante, quizás apasionante, y me gustaría, así como introducción, preguntarle a Pablo cómo ve esto, y luego sí vamos a tocar estos dos temas que hemos visto directa e indirectamente con otras invitadas, el tema de las relaciones humanas y el tema del alma, que hemos hablado con nuestra psicóloga, vinculado a la visión de Jung que tiene sobre el particular, pero lo vamos a dejar para los minutos siguientes, porque me gustaría ver cómo ve Pablo esta cuestión del ayornamiento, de la espontaneidad y de la investigación permanente, y si esto es compatible o no desde su perspectiva con la enseñanza de Krishnamurti. Así que le voy a dar la palabra un par de minutos y vamos a intercambiar ideas al respecto. Tal cual yo lo veo, no tenemos una vía cristalizada en el tiempo. Va mutando. Conforme los acontecimientos van pasando y vamos experimentando distintas cosas, ya sea en primera persona o a través de las cosas que nos van influenciando, van generando un efecto en nosotros que va cambiando. Algunos cambios serán sutiles, otros no tanto, pero el punto es que por más sutileza que haya, hay una mutación permanente. Y llevándolo para el lado del autoconocimiento, que es el paso cero, sería muy flojo pensar que uno ya se conoce, por más que haya transitado muchos años de introspección. Al ir pasando, cuando va pasando el tiempo y vamos creciendo y nuestra propia naturaleza interna también se va desarrollando, por consiguiente va cambiando todo, van cambiando las opiniones, la manera de ver, algunas cosas se enriquecen, otras se hacen más angostas, ¿no? Hay visiones que se estrechan, hay momentos en los que uno ve más, otros en los que ve menos, otros en los que le ganan las emociones, otros en los que no. Hay veces que uno está más conservador, A veces no, sin claro. sin ser consciente de esa visión conservadora. Hay otros momentos que son más osados o más revolucionarios, ¿no? Por consiguiente, por lo menos desde el punto de vista del autoconocimiento, es un trabajo de nunca acabar. Entonces, todo cualquier tipo de trabajo, entre comillas, ¿no? Cualquier tipo de trabajo que nos ayude o que nos sirva para
autoconocernos, es decir, para conocernos más, para tener un contacto con con una versión más fiel de nosotros, implica que el trabajo interno no termine nunca. Ahora, ¿cuán periódico ese trabajo es necesario hacerlo? Y bueno, yo me atrevería a decir bastante, porque uno no solamente no tiene control de lo que va pasando, sino que a su vez la secuencia de efectos que van influenciando en nosotros y que nos van haciendo cambiar, implica que puede haber volantazos en nuestra vida, ya sea en términos de decisiones o en términos de creencias, que haga que la versión que teníamos de nosotros, que creíamos conocer, que creíamos ser, cambie. Verdades que uno creyó eh, absolutas y que van quedando de lado. Claro, lo mal aprendido por una perspectiva angosta. Seguro. Vos fíjate que el otro día me comentaba Gustavo, y quizás cuando él llame podamos ampliarlo, que uno de los comentarios que se produce en las redes sobre nuestro programa se vinculaba a la aparente falta de distancia que tomábamos de Krishnamurti en nuestro programa, ¿no? Y preguntaba, quizás con ironía, el- la persona que opinaba, ¿por qué se seguía llamando el programa La Luz de Krishnamurti si de Krishnamurti se hablaba poco? Entonces, sin ser crítico hacia él, sino a partir de la reflexión que me genera Porque la pregunta es buena. claro, es buena porque además te interroga y te hace reflexionar y genera respuestas como las que voy a dar ahora. Cuando tomamos la decisión de hacer este programa, uno de los ejes fue acercarnos a Krishnamurti de una perspectiva totalizadora e incorporando otras personas, otros pensadores que tuviesen una afinidad esencial para demostrar que hay verdades en la existencia humana que son descritas de manera distinta porque las palabras son limitadas, pero que se mantienen inmutables y en la medida que las personas tienen la capacidad de profundizar, encuentran un hilo conductor común que justamente definen esas verdades como tales. Por otro lado, la posibilidad nuestra de investigar libremente sin condicionamientos hace en la esencia de la enseñanza de Krishnamurti y en particular desde mi perspectiva, el eje de la enseñanza es la libertad en todos los aspectos, pero no la libertad, como muy bien dice él, para hacer lo que uno quiera, sino la libertad que surge a partir del trabajo sin condicionamientos de la observación y decir lo que uno va comprendiendo a partir de esa observación. Y como vos bien decías, es infinito el trabajo y es mutante, y es mutable, porque las circunstancias van cambiando y nos van mostrando cosas que hasta ese momento no podíamos ver. Y la motivación de la investigación tiene que ver también con el entorno que va generando estímulos y desafíos. Y es una actividad permanente y quizás eterna para el ser humano, que limitadamente ve lo que puede ver de todo. Claro, eso es lo que lo hace eterno, que en términos de pensamiento, dentro de la estructura del pensamiento, que es parcial, que tiene un principio y tiene un fin, tomar contacto con algo que no está dentro de esos parámetros es imposible, es físicamente imposible. Por lo tanto, solo podemos acercarnos. Desde el pensamiento solo podemos acercarnos. Exacto. Es por eso que no se termina nunca. Y yo creo que Krishnamurti lo comprendió acabadamente
porque aunque él no lo expresó y con las mismas palabras, lo dio a entender cuando renunciaba a cualquier autoridad. Porque ¿por qué él renunciaba a cualquier autoridad? Si él hubiese creído que había verdades absolutas, incuestionables, a las que él había llegado, lo más sencillo es que él las dijera así como una Biblia y que nosotros las repitiéramos, las hiciésemos carne y viviésemos en una especie de nirvana a partir de una verdad revelada. Pero él nos decía que la autoridad era la peor de las consejeras, en el sentido de seguir a alguien por el mero hecho de seguirlo y sin trabajar en la investigación personal. Y por otro lado, que el conocimiento propio era el eje a partir del cual se conseguía la libertad humana. Entonces, ese combo es el que creo nos hace pensar que no estamos tan alejados de la esencia de la enseñanza cuando hacemos estas afirmaciones y tomamos estos desafíos. Por eso, de algún modo, es una respuesta a lo que escucha del programa planteaba. Sí, yo agregaría que una de las cosas que Krishnamurti enfatizaba era que la verdad no es transmisible, no se puede transmitir, cada uno tiene que llegar. Esa es una realidad, eso es un hecho. Él decía textuales palabras eso. Por consiguiente, lo único que podemos hacer es estar alertas de que algo que vivamos o que escuchamos nos resuene y nos lleve por ese lado, porque cada uno va a ir llegando desde un lugar distinto, porque todos estamos en lugares distintos, entonces cada uno va a ir llegando de lugares distintos. Por eso las palabras que Krishnamurti emplea le pueden resonar a una persona y a otras no. Y ahí está la magia de la cosa, ese es el quid de la cuestión. Por eso traer a gente que esté afín, que esté en sintonía, hace a la posibilidad de que distintas combinaciones de frases, de palabras, resuenen en personas que no estén necesariamente en una posición que lo que diga Krishnamurti le termine moviendo algo o no. Seguramente. Entonces, Seguramente, ahí esa es un poco la gracia, ¿no?, de la cosa. claro, y vos fíjate que una de las frases también que Krishnamurti reiteraba y que tiene mucho que ver con esto, cada uno de nosotros tiene que ser luz para sí mismo. Y esto para mí tiene también una gran riqueza porque es decir, esta es una visión personal, ¿no? Y por lo tanto se puede compartir o no. La verdad no es una cosa, la verdad no es una palabra, la verdad es la vida misma. Cuando uno es luz para sí mismo, lo traduce en sus conductas y esa verdad se lleva a la vida misma de cada uno. Entonces, uno se hace carne de la verdad parcial o totalmente, en general parcialmente, porque somos seres limitados, a partir de nuestra propia conducta, porque pudimos ser luz para nosotros mismos en un momento determinado. Y si no, la verdad es solo una palabra, es una frase, es un dogma, es un cartelito y nada más que eso, es algo muerto, ¿no? Claro, tal cual, se convierte en un recuerdo. Así es. Bueno, hecha esta introducción, me gustaría con Pablo hacer un par de reflexiones sobre dos temas que hemos compartido con nuestras invitadas en los programas anteriores. Uno es, para seguir un poco la cronología, la cuestión del alma. Es un tema bastante urticante respecto en particular a los que nos hemos acercado a la enseñanza de Krishnamurti. Y el otro es el de las relaciones humanas, como para darle un cierre provisorio, pero cierre al fin a esta cuestión de las relaciones humanas. Y yo decía que es un poco urticante el tema del alma, porque todos los que hemos leído sistemáticamente a Krishnamurti a lo largo del tiempo, sabemos, y de algún modo le informamos a los que no lo han leído, o los que lo han leído de manera parcial, que Krishnamurti
renegaba de la visión del alma, por lo menos de esa visión del alma que vulgarmente tenemos los que hemos tenido cierta formación religiosa desde lo tradicional, desde las convenciones. Y bueno, indirectamente con esta última afirmación estoy poniendo un poco el dedo en la llaga, porque la pregunta sería, ¿Krishnamurti renegaba del alma porque él creía que no había una vida más allá de lo material? ¿O renegaba del alma porque culturalmente las religiones tradicionales concibieron una visión del alma muy estrecha, muy limitada, muy dogmática y que nos aleja de lo esencial de la investigación? Bueno, esta es una pregunta que la dejamos picando, que seguramente también con Gustavo lo vamos a poder hablar, y que me gustaría vos, que sos más joven y que tenés una visión bastante realista y un poco alejado de lo excesivamente espiritual, ¿cómo ves esta cuestión del alma y la compatibilidad con la enseñanza? Yo lo primero que podría decir es que es una palabra que me trae más confusión que certezas. Porque tenemos, por un lado, el cerebro, por otro lado, la mente, por otro lado, el alma, después tenemos el espíritu. Es un sinfín de cosas que no sabemos dónde. Primero que nada, es imposible saber dónde empiezan y dónde terminan. Porque si vamos a la fuente, se supone que es algo que está más allá de lo visible. de los confines de lo material. Claro. Entonces ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque es un concepto que se aprende muy al principio y que tiene que ver con una realidad en la que cual no está soportada, porque si uno no tomó contacto con aquello que se implora que es, está bien, lo puedo teorizar, pero hasta ahí llego. Y si encima comparo mi experiencia limitada con esa descripción que yo recibo del alma, y probablemente me confunda más, porque voy a encontrar puntos en común. Y voy a decir, eso era el alma. Pero hay una diferencia muy grande entre llegar al autoconvencimiento por ese camino o si sinceramente hay una vivencia que me haga entablar contacto con algo que está por fuera del marco de lo limitado. Entonces, es una palabra que a mí no me gusta. Es una palabra que cuando digo no me gusta no me refiero a que le emito un juicio, sino que quiere decir, mira, me resta más de lo que me suma. Me aporta tanta confusión que prefiero sacarla de la mesa por un rato. Es decir, que vos sos un Krishnamurti clásico. No sé si un Krishnamurti clásico porque no diría que lo material es lo único que existe. No diría que lo limitado es lo único que existe. Pero sí diría, y esto es una cuestión más de personalidad, que apostar por la simpleza puede ser un buen punto de partida. Es decir, bueno, yo tengo un montón de estas teorías, de estas cosas que se hablan, que se dicen que existen, que se aclaman que existen, pero no sé, a mí todavía no me... Las pongo en punto suspensivo. Sí, las dejo, si en algún futuro me consta que, si me las cruzo en el camino, perfecto, listo, está bien, pero no, es importante conservar cierta rectitud y cierta responsabilidad a la hora de compartir la visión personal que uno va formando y no hablar de más, ¿no? Es decir, bueno, si este tema que es tan clave, tan esencial, tan radical, no me consta, mejor me limito a compartir mis vivencias. Claro, claro. Sí, porque el riesgo es que abandonamos la investigación o la autoindagación cuando nos enamoramos de una idea. A eso me refería yo con que resta más de lo que suma. Entonces la idea por ahí es viable, por ahí coincide con la realidad,
quizás porque aquel que la transmite lo vivenció y es respetable, pero fue aquel, no fui yo. Entonces ahí estoy abandonando el desafío central, que es mi propia autoindagación, el propio conocimiento que permite tocar aquello que aparentemente no se ve en una vida cotidiana donde existen estímulos condicionantes permanentes. Entonces, en eso coincidimos. Quizás la diferencia está, y ya como vos dijiste que era personal, también voy a hablar de algo personal, en que en particular yo tuve experiencias, no sé cómo definirlas, pero que van más allá de lo vulgar, que me permiten sentir o pensar que el misterio tiene que ver con algo que no es lo tangible, que hay algo misterioso en la existencia que se comunica con uno de algún modo, que te da mensajes y que te hace transitar un mundo no palpable, el mundo invisible. Y eso lo podemos poner el nombre que quieras, pero que para mí existe, más allá de las palabras, más allá de lo que yo pueda tocar, más allá de lo que mis sentidos comunes, conocidos, puedan percibir. Ahí quizás está un poco la diferencia que tiene que ver con experiencias personales que otros han tenido seguramente y que pueden también dar fe de que esos estados a uno lo cambian. Claro, pero yo coincido con lo que vos decís y coincido plenamente, pero la diferencia entre la definición convencional de alma y lo que vos acabas de decir es que vos te tomaste el trabajo de darle una descripción cautelosa, no le estás atribuyendo características que podrían ser o no, sino Claro, que simplemente estás a través de la negación explicando algo que no es lo conocido. claro, así es. Pero creo que hay cierta rectitud en esa descripción, porque estás siendo cauteloso, no lo estás romantizando. No, y trato de no definirlo, porque en la definición me estoy autolimitando y estoy cerrando mi propia nueva experiencia, que puede venir mañana y que puede cambiarme la óptica, la misma óptica que hoy estoy describiendo, ¿no? Sí, y a mí me gustaría acá subrayar algo que acaba de pasar un poco desapercibido, que es que a lo único que podemos aspirar es a definir, es a explicar o a transmitir lo que no es. Es realmente a lo único que podemos aspirar. Y eso es clave. Bueno, cuando vos decís lo único parecería que fuese un poco decepcionante, pero es todo un trabajo describir lo que no es. Es un trabajo de investigación muy arduo. Yo elegí la palabra único para hacerle un poco de frente a la ficción que se forma por creer que uno puede definir cosas indefinibles. Claro, sí, sí. Que puede aparentar una autolimitación, pero en la práctica implica una verdadera revolución. Sí, claro, no no es algo que llamaríamos simple, Claro, no es algo que consideraríamos sencillo o fácil. exacto. Bueno, como ya sin darnos cuenta, como ocurre siempre, hemos avanzado, quería por lo menos un par de minutos antes de escuchar el texto que tiene mucho que ver con lo que hablamos, ahora lo voy a decir después, del texto de Krishnamurti. Quería tomar, decía, un par de minutos para cerrar ese tema de las relaciones humanas que hemos tan interesantemente hablado con nuestra amiga Juliana. Juliana, me acordé de tu nombre. Así que me gustaría con Pablo tomarnos un par de minutos para ver si quedó algo en el tintero de lo que habíamos intercambiado. Y yo quería agregar, un poco para darle el pie a Pablo para que se tome también un minutito, de decir que es imposible tener una relación fructífera, sana y positiva con nuestros semejantes si el ego es el eje de nuestras relaciones. Creo que por falta de tiempo quizás no hemos hablado con la suficiente extensión del rol
negativo que juega el ego en la obstrucción de una sana relación con el otro, o con los otros, o con las otras, o con los otros. Así que me parece que este tema del ego ha quedado como, no sé si eclipsado, pero quedó un poco en un segundo plano por falta de tiempo, seguramente, ¿no? Y por la dinámica propia del desarrollo. Así que bueno, con este pequeño comentario quería darle la palabra a Pablo para ver si él cree o coincide conmigo o cree que hay que agregar algo más sobre este tema de las relaciones humanas. Lo que podríamos decir, que es algo que ya hemos hablado en alguna ocasión, es que el ego crea una imagen entre mi semejante y yo, entre mi par y yo, y me genera la confusión, la ficción de creer que yo me estoy comunicando con la otra persona, cuando en realidad me estoy relacionando con una imagen que está dentro de mí y que está creada por mí, con mi condicionamiento y a través de los filtros que hacen a mi conciencia. Por lo tanto, es una herramienta que estaría fuera de su lugar en lo que a relaciones implica, porque lo que hace es impedir la relación. Claro, obstruye. Sí. Sí, impedir es más contundente. Yo diría impedir, porque la persona que está en continuo cambio, que está en una versión de sí distinta a la que yo cristalicé, hace que yo me relacione con otra persona. Está bien, hay una posibilidad de seguir relacionándose verbalmente por aproximación. Es decir, si yo te hablo de tu trabajo, probablemente tu trabajo siga siendo en parte el mismo. Entonces, por eso va a ser posible comunicarnos. Ahora, tu trabajo fue mutando a lo largo de los días desde que yo te vi la última semana. Entonces, la versión o lo que vos me quieras contar de tu trabajo va a ser distinta a la que yo tengo almacenada, cristalizada en mí. Pero como se aproxima, nos da la sensación de que nos estamos relacionando o comunicando en un estadio actualizado. Pero no. Claro, es como una fantasía que tenemos, una fantasía de vínculo permanente Claro, y la fantasía, o actual. y la fantasía funciona porque es parcialmente cierta. Claro. Es Como remotamente. toda fantasía, ¿no? Claro, es remotamente cierta. Entonces, por eso nunca se le quita el velo. Claro, claro. Bueno, como decía recién hace un par de minutos, este texto que tuvo la amabilidad afectuosa Raúl Carrere, nuestro compañero de otros momentos de facilitárnoslo, que está leído por Delia Biesuner, es un texto que en dos partes lo vamos a escuchar, que fue, digamos, producido a partir de una charla de Krishnamurti con chicos en uno de las fundaciones Krishnamurti donde se dictan clases con distintos niveles de educación, ¿no? No recuerdo muy bien ahora en cuál de las fundaciones, pero fue en una de las escuelas Krishnamurti. Y en ese monólogo, en esa disertación, en esa charla, Krishnamurti hace hincapié en dos cosas que tienen particularmente que ver con el comienzo de nuestro diálogo con Pablo sobre cómo se construye una visión lo más realista posible de la vida, si a través de una mente religiosa, de una mente científica, y cómo se puede combinar, cómo se puede integrar eso para que nuestra comprensión de la existencia sea lo más fiel posible. Así que los invito a escuchar esta primera parte y llegado el caso seguramente podremos también charlar con Gustavo sobre el tema. Así que le pedimos a Nico, como dice Gustavo, nuestro amable operador, para que lo ponga en el aire. Gracias. Esta mañana temprano
vi un hermoso pájaro, un pájaro negro de cola roja. No conozco el nombre de ese pájaro. Iba volando de árbol en árbol y había un canto en su corazón. Era una cosa bella, digna de contemplarse. Esta mañana quisiera hablarles de un tema más bien serio. Deben escuchar cuidadosamente y si lo desean, tal vez más tarde, puedan discutirlo con sus maestros. Quiero hablar sobre algo que concierne al mundo entero, algo acerca de lo cual todo el mundo está confundido. Es la cuestión del espíritu religioso y la mente científica. Existen estas dos actitudes en el mundo. Son los dos únicos estados de la mente que tienen valor: el verdadero espíritu religioso y la verdadera mente científica. Toda otra actividad es destructiva y conduce a mucha desdicha, confusión y sufrimiento. La mente científica es muy factual. Su misión, su percepción, se basan en el descubrimiento. Esta mente ve las cosas a través de un microscopio, de un telescopio. Todo está para ser visto realmente como es. Desde esa percepción, la mente deduce conclusiones, edifica teorías. Una mente así se mueve de hecho en hecho. El espíritu de la ciencia nada tiene que ver con las condiciones individuales, con el nacionalismo, con la raza, con los prejuicios. Los científicos están para explorar la materia, para investigar la estructura de la Tierra, de las estrellas y de los planetas, para descubrir cómo curar las enfermedades del hombre, cómo prolongar su vida, para explicar el tiempo, tanto el pasado como el futuro. Pero la mente científica y sus descubrimientos son utilizados y explotados por la mente nacionalista, por la mente que es India, por la mente que es Rusia, que es Norteamérica. El descubrimiento científico es utilizado y explotado por los estados y continentes soberanos. Luego está la mente religiosa, la verdadera mente religiosa que no pertenece a ningún culto, a ningún grupo, religión o iglesia organizada. La mente religiosa no es la mente hindú, la mente cristiana, la mente musulmana o la budista. La mente religiosa no pertenece a ningún grupo que se llame a sí mismo religioso. La mente religiosa no es la mente que va a las iglesias, a los templos o a las mezquitas. Ni es una mente religiosa la que se aferra a determinados tipos de creencias, de dogmas. La mente religiosa está completamente sola. Es una mente que ha visto a fondo la falsedad de las iglesias, de los dogmas, creencias y tradiciones. Como no es nacionalista ni está condicionada por el ambiente, una mente así no tiene horizontes ni límites. Es explosiva, nueva, joven, fresca e inocente. La mente joven, inocente, que tiene extraordinaria flexibilidad y sutileza, no está anclada. Es solo una mente así la que puede experimentar aquello que ustedes llaman Dios, aquello que no es mensurable. Un ser humano es un auténtico ser humano cuando el espíritu científico y el verdadero espíritu religioso marchan juntos. Entonces, los seres humanos crearán un mundo bueno, no el mundo del comunista o del capitalista, el de los brahmanes o el de los católicos romanos. En realidad,
El verdadero Brahman es la persona que no pertenece a ningún credo religioso, que no posee clase, autoridad ni posición social. Él es el verdadero Brahman, es el nuevo ser humano, el que combina ambas mentes, la religiosa y la científica, y que por lo tanto es armonioso sin contradicción alguna dentro de sí. Y yo pienso que el propósito de la educación es crear esta mente nueva y explosiva, esta mente que no se ajusta al molde que la sociedad ha establecido. Una mente religiosa es una mente creativa. Ella no solo ha de terminar con el pasado, sino que también ha de hacer explosión en el presente. Y esta mente, no la que interpreta los libros, el Gita, el Upanishad, la Biblia, esta mente que es capaz de investigar, también tiene la capacidad de crear una realidad explosiva. Aquí no hay interpretación ni dogma. Es extraordinariamente difícil ser religioso y tener una mente científica clara y precisa, una mente sin miedo, una mente que no esté interesada en su propia seguridad, en sus propios temores. Ustedes no pueden tener una mente religiosa sin conocerse a sí mismos, sin conocerlo todo acerca de ustedes mismos, el cuerpo, la mente, las emociones, el modo como la mente funciona, cómo opera el pensamiento. Y para ir más allá de todo eso, para ponerlo al descubierto, deben llegar a ello con una mente científica que sea precisa, clara, sin prejuicios, que no condene. Una mente que observe, que vea. Cuando uno posee una mente así, entonces es un ser humano verdaderamente culto, un ser humano que conoce la compasión. Un ser humano así sabe lo que significa estar vivo. Bueno, muchas gracias. Como les decía hace unos minutos, creo que Pablo lo va a compartir conmigo y nos vamos a tomar un par de minutos para reflexionar. Esto tiene bastante que ver con la dinámica del conocimiento propio y la cualidad que tenemos para investigar o no y vincular esa investigación con la verdad o como lo querramos llamar. Y me parece que es una síntesis muy, muy interesante y es uno de los pocos textos en los que se amalgaman ambas cuestiones que se vinculan a la religiosidad y a la ciencia, porque muchos deben saber que se ha hablado mucho, se ha discutido incluso en muchas oportunidades, si Krishnamurti tenía una visión demasiado cientificista de la existencia o tenía una visión demasiado mística o religiosa de la existencia, y cada uno, de acuerdo a sus gustos, iban inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro. Y acá él hace una síntesis muy sencilla, muy profunda y muy integral de cómo debe buscarse el equilibrio entre esas fuentes que en definitiva tienen que ver con la observación de la existencia, ¿no? No sé si vos compartís esta peculiaridad. Sí, también diría que, sí, si bien coincido con lo que vos decís, agregaría que primero que con mente religiosa no se refiere al, al, al estadio religioso o a la cualidad religiosa que estamos acostumbrados a Claro, mencionarlo obvio, claro. convencionalmente, ¿no? Que se refiere a aquello que no entra dentro de los confines de- de lo limitado. Eso por un lado. Y por el otro, que él habla de, y no sé si alguna vez lo hemos hablado, pero lo voy a exponer de esta manera, de la mente científica al servicio de
la mente religiosa y no la mente científica al servicio del ego o de un centro. Claro, claro. Y creo que esa es la diferencia radical a la que se refiere. Bueno, vamos a terminar de escuchar entonces el texto y luego esperemos que nos podamos comunicar con Gustavo. ¿Cómo ha de producirse esto? Para ello es imperativo ayudar al estudiante a ser científico, a pensar con mucha agudeza, claridad y precisión, así como es fundamental ayudarle a descubrir las profundidades de su mente, a ir más allá de las palabras, de sus diversas etiquetas, tales como la de hindú, musulmán o cristiano. ¿Es posible educar al estudiante para que pueda ir más allá de todas las etiquetas? Para que descubra y experimente ese algo que la mente no puede medir, que ningún libro contiene y a lo cual ningún gurú puede conducirlo? Sí, si una educación así es posible en una escuela como esta, ello sería extraordinario. Todos ustedes deben ver lo valioso que es crear una escuela semejante. Eso es lo que los maestros y yo hemos estado discutiendo por algunos días. Hemos hablado de muchísimas cosas acerca de la autoridad, de la disciplina, de cómo enseñar, de qué enseñar, acerca de lo que es el escuchar, de lo que es la educación, la cultura, de cómo permanecer quieto. El mero prestar atención a la danza, al canto, a la aritmética, a las lecciones, no lo es todo en la vida. También es parte de la vida el permanecer quieto y observarse uno mismo, el tener discernimiento, el ver. También es necesario que observen cómo piensan, qué piensan y por qué están pensando. Y también es parte de la vida mirar a los pájaros, observar a la gente de la aldea, su escualidez que cada uno de nosotros ha causado, que la sociedad mantiene. Todo esto es parte de la educación. Krishnamurti y la educación. Editorial Edasa, capítulo 2. Bueno, hemos terminado el texto. No sé si Gustavo nos podrá llamar, quizás tuvo algún inconveniente técnico. Mientras tanto, vamos a cerrar nuestro comentario sobre esto, que como dijéramos hace un par de minutos, está muy vinculado a cómo trabajar la investigación propia sin preconceptos. Porque me parece que lo que Krishnamurti nos quiere decir es que más allá de las palabras, religiosidad o cientificismo, hay una verdad que está más allá de esas convenciones. Entonces, lo que nos está demostrando, nos está exponiendo, es que tenemos que superar ese convencionalismo o esa estructura formal para ir a la esencia de las cosas. Y que si bien algunas de las cosas las denominamos con palabras, eso es absolutamente secundario. Hay que separar el polvo de la paja e ir a la esencia de las cuestiones para no quedar atrapados justamente en lo formal, en las palabras. Creo que tenemos la llamada de Gustavo, que se hizo esperar como toda buena estrella, y ahora vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola Horacio, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Todo bien acá. Bueno, No, estaba escuchando este texto de Krishnamurti, ¿no?
volviendo un poco a la esencia del programa, como pedía esta señora que había, por suerte, también hecho un comentario sobre el programa, porque es importante que recibir comentarios, porque eso también orienta, ¿no? Seguro, seguro. ¿No? Y Orienta y desorienta. no, orienta No. porque de repente Sí, uno puede dar muchas veces respuesta claro. a esa inquietud que un oyente tiene, ¿no? Y que, bueno, vos lo expusiste al comienzo del programa. Por ejemplo, si uno ve, por citar nada más que 3 nombres, hay mucho más, ¿no? Pero si uno ve, creo que lo dije en este programa ya, lo que escribió a lo largo de 2 años de disertaciones que hizo Jung sobre Nietzsche, difiere totalmente a los estudios que hizo Heidegger en Friburgo sobre Nietzsche, y difieren también de lo que Henri Lefebvre escribió sobre Nietzsche, y bueno, y otros tantos autores, porque en definitiva eso es honrar a un determinado pensador, no repetirlo, sino tomar las ideas de él, intentar comprenderlas, intentar tamizarlas por la percepción propia, y también tener el valor de exponerla, porque uno se somete a señalamientos, que pueden ser críticos, que pueden servir para mejorar, pero creo que lo importante es que uno siempre se ha ceñido a esta, como vos bien dijiste, ¿no? A esta idea de la investigación, de la libertad, de intentar de traspasar en lo posible nuestras propias barreras y condicionamientos en cuanto a lo que uno puede expandir su conciencia. Y bueno, y todo esto es fruto también de haberlo leído mucho tiempo a Krishnamurti y hacer que lo que él dijo se integrara a nuestra vida, porque en definitiva lo importante es si una persona va a practicar Zen, que viva o intente vivir como un maestro Zen. Y si uno va al servicio dominical en una determinada iglesia, bueno, el tema no es salir de la iglesia y olvidarse, sino al contrario, llevar adelante durante la semana aquello ese ambiente, esa sensación, esas ideas que uno pudo captar en ese servicio dominical, ¿no? Así que bueno, creo que uno hace lo que puede. Y vos fíjate que, escuchando lo que vos estabas diciendo al final, se me ocurre decir, ¿hay algo más que la vida? Y es una pregunta que puede tener varias respuestas, pero no sé si hay algo más que la vida, pero que la vida es el eje de lo que nosotros podemos percibir, de eso estoy seguro. Y la vida se expresa a través de nuestras propias vidas. Y la forma que interpretamos lo que nos pasa y la forma que tomamos en respecto a nuestras decisiones es la vida. Entonces, la capacidad que tenemos para comprender es la expresión de la vida. Por eso me parece muy importante destacar, y creo que vos también lo compartís, que el eje de la enseñanza es la libertad. Sí, totalmente. Porque es expansión. Porque es expansión. En ese movimiento puede haber, como quien dice, tropiezos, pero también generan conocimiento, ¿no? Y quizás apartándome un poco de esta línea, pero no del programa cuando hablaron del alma, Sí. Creo que tenemos que tener cuidado justamente de no generar más ilusiones, lo estoy diciendo ilusiones a nivel, como hablan los hindúes, de Maya, ¿no? Sí. Agregar ilusiones a lo ilusorio de la escasa
comprensión que tenemos, como dijo Pablito, ¿no? Es complejo porque palabras como mente, conciencia, espíritu, alma, pensamiento, ideas, distintas cosmogonías, filosofías, psicologías, tienen distintas acercamientos a esas palabras. Pero en definitiva, acá sí corresponde el axioma de Krishnamurti, ¿no? Como la palabra no es el hecho, creo que lo interesante acá es ir descubriendo la vastedad y la profundidad, llamémosle, de la conciencia humana, de eso que nos permite pensar, de eso que nos permite percibir, de eso que nos permite comprender. Y no importa el nombre que tenga, ¿no? Hoy un conocido hablaba con una tercera persona y decía, los espíritus pueden ser femeninos o masculinos. Bueno, ahí entramos, ¿ves? Y la otra persona decía, no, pero cuando hablamos de espíritu es unidad, ¿entendés? Es entrar en una maraña. Claro, en un laberinto de palabras que no conducen. Que además Yo creo nos aleja, porque Claro, si claro. el laberinto nos permitiría recorrerlo porque está la luz en el otro extremo, estaría perfecto, pero es un laberinto sin salida. Claro, claro. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado de no sumar ilusión a la limitación que tenemos. Más vale, como decía Pablo, no entrar en esos temas, porque realmente son en nuestro nivel de conciencia, quizás en otro, no sé, Jung hablaba de ánima y ánimos. Sí. Perfecto. Era Jung, ¿no? Uno de los grandes pensadores del siglo XX. Entonces, su nivel de conciencia quizás le permitió contactar, Claro. sentir, vivir Claro, algo, vivirlo, claro. Claro, pero desde el escaso nivel de conciencia que nosotros tenemos, tocar esos temas es entrar no en charlas de café que no llevan a ningún lado. Mi criterio, mi escasa percepción. Quizás otra persona esté escuchando el programa y diga, está loco. Perfecto, es absolutamente entendible. Yo agregaría, Gus, a eso que acabas de decir, que es muy importante, como paso esencial, como preparación del terreno, poder ver que uno realmente no sabe, es decir, hasta dónde llega la limitación, cuando un concepto o cuando una idea que me pertenece y que yo defiendo es una cáscara vacía y que Claro. se cae por su propio peso, por no tener una raíz en una vivencia que nos permita constatar la cosa. Una cosa es que yo tenga una vivencia que lo haya constatado y lo quiera transmitir como pueda. Claro. Siempre lo voy a transmitir parcialmente, pero ahí hay un origen distinto que en algo que es meramente teórico. Sí, incluso vos fíjate que aunque lo puedas transmitir parcialmente, como está la vivencia que lo sustenta, vas a ir encontrando de a poco palabras que acerquen, si bien las experiencias son no transmisibles, pero como hay algo que no es teórico, sino que es vivencial, uno va a poder acercarse, a poder explicarlo, que es muy diferente cuando es algo absolutamente teórico y que ante la pregunta de otra persona uno resbala porque no tiene lo real de la cosa. Es como ¿no? que hay una magia, para darle un nombre, por la cual cuando uno lo vive, encuentra las palabras lo más sencillas y lo más precisas posible. Y cuando eso no se vive, también se percibe a través de la confusión conceptual que a través de muchas palabras y poca definición uno transfiere al otro, ¿no? Claro, porque cuando uno parte cuando el origen es una vivencia, uno se puede acercar desde distintos puntos. Claro. Uno es maleable en cuanto a explicaciones.
en cuanto a definiciones, porque no hace a la cosa, no pone en juego la raíz de la cosa. Así es, así es. Incluso, yo creo que ya debemos estar en tiempo como para Sí, terminar. cerrá vos. No va a jugar el ego. Cuando yo quiero explicar algo que lo leí y que no lo viví, está jugando el ego. Cuando es una vivencia para transmitir, ya el ego ahí un poco desaparece. Tal cual. Bueno, un abrazo, Gustavo. Buena Gracias semana, chicos. por esos últimos minutos compartiendo con nosotros y nos encontramos el próximo martes. Buenas noches a todos. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Io sarò per te